Hola, mi querido espectador, siéntate y pon atención porque la película comienza en el bosque de Conyers, una ciudad ficticia de Pensilvania donde un padre de familia llamado Keller Dover le da lecciones de caza a su hijo mayor, Ralph. Tras rezar el Padre Nuestro, Ralph recibe luz verde para disparar y consigue dar de baja a un ciervo que ni siquiera se había percatado de su presencia. Keller le cuenta que la mayor lección que le dejó su padre es estar preparado para una inundación, un huracán y hasta el fin del mundo. Hoy, Ralph demostró que puede estar preparado para lo que sea. Ya en su hogar conocemos al resto de la familia Dover, la madre Grace y la pequeña princesa de la casa Anna. Juntos se dirigen a casa de unos vecinos para celebrar el Día de Acción de Gracias. En eso, Ralph comenta que el padre de un amigo le está vendiendo su auto. Con sus ahorros y un poco de ayuda de su padre podría llegar a comprarlo. Sin embargo, su padre se niega rotundamente alegando que apenas puede mantener la hipoteca con su trabajo de carpintería. El muchacho entonces se pregunta por qué no alquila el viejo edificio de su abuelo, aunque él señala que remodelarlo sería demasiado costoso. En resumen, no hay auto para Ralph. Los Dover llegan a casa de Franklin y Nancy Birch, unos amigos de toda la vida que también tienen dos hijos, Elisa, su hija mayor, y Joey, la menor. Mientras los adultos preparan la cena, Anna y Joey piden permiso para salir a jugar, a lo que Keller accede, solo si van acompañadas por sus respectivos hermanos. Aún bajo vigilancia, las niñas se las arreglan para cometer travesuras como golpear una autocaravana estacionada que nada les había hecho. You hear that? Somebody's in there. Más razón para irse. Después de la cena, Anna y Joey vuelven a pedir permiso para salir, esta vez para buscar el silbato de Anna en su casa. Luego de que Franklin las hace cantar para estrenar su nueva trompeta, las niñas reciben permiso para salir con la condición de que vayan con sus hermanos. No obstante, al poco tiempo Keller encuentra a Ralph y Elisa viendo televisión como si nada. Where are your sisters? You go to the house with them? No, what are you talking about? ¡Sorpresa! Las niñas se fueron sin avisar. Keller vuelve a su casa seguro de que ellas se quedaron ahí jugando, pero no las encuentra por ningún lado. El hombre regresa alarmado con los demás y antes de que la histeria se apodere de todos, Ralph recuerda la caravana donde estaban jugando las niñas. Mientras una tormenta azota el vecindario, el muchacho y su padre salen a buscar la autocaravana solo para descubrir que se ha ido. Y los vecinos cercanos no vieron nada. Es hora de llamar a la policía. Es así como conocemos al detective Loki, quien estaba disfrutando de una tranquila velada en un restaurante hasta que su radio empieza a sonar. La policía ha localizado la sospechosa caravana. Apenas se acercan a la misma, el conductor emprende la huida, aunque no llega muy lejos. Loki dirige el escuadrón de oficiales entrando a la caravana y arrestando a su nervioso dueño, Alex Jones. A punta de pistola, el detective le pregunta qué hizo con Anna y Joey, mas el sospechoso no parece entender nada. En la sala de interrogatorio, Loki redobla sus esfuerzos mostrándole las fotos de las niñas y preguntándole qué hacía por su vecindario. Luchando contra su tartamudez, Alex afirma que vive en su caravana y que se traslada por la ciudad cada tanto, aunque hay un lugar que suele frecuentar: el patio de su tía Holly. Cuando el detective se dirige a interrogarla, Holly le muestra la habitación de Alex y una foto de su marido, quien se fue de casa después de una fuerte discusión hace 5 años. Alex lo quería como a un padre, en especial porque sus padres murieron cuando apenas era un niño. Desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. He doesn't have much. Por otro lado, la policía no encuentra signos de pelea o prendas infantiles en la caravana de Alex, por lo que la investigación se alarga. Keller y Franklin se unen al equipo de búsqueda en el bosque llamando a sus hijas a gritos. Lo único que reciben a cambio es silencio. Cuando Loki visita a las familias de las desaparecidas, Grace lo reconoce como el detective que ha resuelto todos sus casos. Eso es una buena señal, ¿no? Sorry. I'm so sorry. Keller se muestra fuerte por su esposa y le pregunta al detective si Alex es el culpable.
A falta de pruebas, Loki tiene que descartarlo como sospechoso ya que tiene el coeficiente intelectual de un niño de 10 años. Es imposible que haya organizado un secuestro de 2 personas y su posterior desaparición. Esto no le gusta demasiado a Keller, quien rápidamente pierde la compostura exclamando que Alex debe tener colaboradores. Suerte que el detective está acostumbrado a este tipo de comportamientos y se limita a pedirle que le deje hacer su trabajo. Justo antes de irse, Loki vuelve a ser abordado por Keller, quien desesperado le pide que acuse de algo a Alex con tal de retenerlo en la comisaría y asegurarle al 100% que no fue el culpable. A regañadientes, el detective le pide este favor a su jefe, el cual obviamente se niega porque estarían manipulando la ley a su favor. Loki prueba suerte visitando a los delincuentes sexuales conocidos de la zona, una investigación que lo lleva a la casa del sacerdote Patrick. Sí, se quedó dormido en el piso de su sala. Loki aprovecha esto para echar un vistazo por el lugar y no tarda en encontrar un pasadizo secreto detrás de la nevera. Adentrándose en la oscuridad del sótano, se topa con un hallazgo de lo más espeluznante. Creo que ahora sí debe despertar al sacerdote. El detective lo interroga con su táctica favorita, la intimidación. Poco ética, pero altamente efectiva. En poco tiempo, Patrick ya está confesando lo que hizo, aunque no es lo que parece. Resulta que hace muchos años acudió a él un hombre que quería confesar su mayor pecado, el asesinato de 16 años. El sacerdote pasó por encima del sigilo sacramental y decidió hacer justicia por mano propia. De ahí, porque hay un cadáver en su sótano. Al otro día, durante su búsqueda por el bosque, Keller recibe la noticia de que Alex será liberado. El hombre enseguida parte a la comisaría y agradece a Alex frente a su tía, seguro de que él secuestró a las niñas. Quizás tenga razón. Por desgracia, Keller fue el único que escuchó esa pseudo-confesión, y el argumento de un padre desesperado no es muy convincente para la policía. Si de algo sirve, Loki se queja de su jefe por no haber retenido a Alex al menos un día más, pues sabía que esto pasaría. Poco después, el detective se pasa por la casa de Holly y le pide permiso para hablar a solas con Alex, el cual niega a haberle dicho algo a Keller. Aún así, Loki le deja claro de que, si llegase a ocultar información, su tía podría ser arrestada por cómplice. Y él quiere mucho a su tía. Por su parte, Keller lidia con una crisis de Grace, quien en medio de su llanto le recuerda su promesa de proteger a su familia. Se supone que él estaba preparado para todo y ahora es incapaz de recuperar a su hija. Luego de dejar a su esposa al cuidado de su hijo, el hombre emprende rumbo a casa de Alex y espera pacientemente hasta que sale a pasear al perro de su tía. Definitivamente no es normal. Keller confirma sus sospechas cuando lo escucha cantando la misma canción que Anna y Joey cantaron el Día de Acción de Gracias, poco antes de su desaparición. Alex. That song. Where'd you hear those words? Al otro día, Keller pasa buscando a Franklin sin darle muchas explicaciones y se dirige al viejo edificio residencial que le pertenecía a su padre. Es ahí donde está la explicación. Franklin no puede estar más horrorizado creyendo que su amigo finalmente ha perdido la cabeza. Puede que Alex sea sospechoso, pero ¿qué pasa si la canción que Keller escuchó estaba en su cabeza? ¿Qué tal si se equivoca? We heard him until he talks, or they're gonna die. Pues bien, él está seguro de que está haciendo lo correcto. Siguiendo su investigación, el detective Alex visita a la señora Milland, la madre de un niño que fue secuestrado hace 26 años. Ella se acostó a dormir una siesta y cuando despertó, su hijo ya no estaba en el jardín. No one took them. Nothing happened. They're just gone. Tal como Anna y Joey. Intrigado, el detective acude al sacerdote Patrick, el cual ha estado retenido en la comisaría desde el hallazgo en su sótano. Patrick cuenta que el asesino de niños decía estar librando una guerra contra Dios y que era capaz de llevarse a un infante a plena luz del día, a veces hasta 2 al mismo tiempo. Volviendo con Keller, este continúa interrogando a Alex a golpes mientras un reticente Franklin sostiene al pobre diablo. Sin importar el dolor, Alex mantiene la boca cerrada, aumentando aún más la frustración de Keller.
Con ustedes, una de las escenas más icónicas del cine moderno. Un abatido Franklin se reencuentra con su familia en una vigilia por su hija, donde el hombre termina por desplomarse. No muy lejos, el detective Loki se mantiene atento en caso de que alguien extraño aparezca. No sería la primera vez que un asesino serial se presente en el homenaje de su víctima. Eso es lo suficientemente extraño y más si le sumamos que el tipo se pone nervioso al verlo. Loki se abre paso entre la gente en busca del sospechoso, el cual echa a correr por las calles. Siguiendo el ladrido de un perro, el detective llega a un patio trasero donde podría estar su objetivo. Por desgracia, acaba perdiendo la pista del sospechoso en una autopista. Al otro día, Franklin ve en las noticias el boceto de este extraño sujeto. Justo entonces, escucha la bocina de Keller. Pese al sospechoso que se cruzó con el detective, Keller está seguro de que Alex tuvo algo que ver con el secuestro. Es decir, se viene otra jornada de tortura pura y dura. En paralelo, Loki le muestra a su jefe el collar del perro de Holly, informándole que fue atropellado recientemente. Así fue como se enteró de que Alex lleva 2 días desaparecido. En consecuencia, le exige a su jefe que mantenga vigilado a todos los involucrados en el caso, y no quiere escuchar excusas sobre presupuesto. Más adelante, Loki es contactado por la cajera de un supermercado que suele frecuentar el sospechoso de la otra noche. Según ella, solo viene a comprar prendas infantiles de distintas tallas. Al regresar a casa, Franklin es confrontado por una preocupada Nancy que está harta de sus escapadas diarias cuando su familia lo necesita más que nunca. What the hell were you thinking? Franklin soltó la sopa. Pero lejos de decirle a la policía, Nancy exige ver a Alex con sus propios ojos. Hablando de ojos, él apenas puede verla de lo hinchado que está. Nancy le demuestra compasión pidiéndole que por favor le diga dónde está su querida Joey. Incluso, lo desata como gesto de buena fe. Help me. Tras este intento de huida, Keller se dedica a reforzar el lugar con madera. Al terminar, le muestra su hazaña a los Birch. Una ducha convertida en celda. La luz entra únicamente por un pequeño agujero por el que se puede ver una foto de Anna y Joey. Y esa no es la peor parte. Shower's still works, but we control from out here. I rig the water heater, so it either comes out scalding or freezing. Más allá del desagrado de Franklin, Keller afirma que esta es la única manera de hacer hablar al secuestrador de sus hijas. Han pasado 5 días desde aquello. Sea donde sea que ellas estén, se les está acabando el tiempo. Quizás tenga razón en eso, pero Franklin señala que está cruzando la raya. Fastidiado, Keller lo invita a liberar a Alex si tanto quiere respetar el debido proceso. Franklin, think of Joey. Ante las palabras de su esposa, el hombre decide retirarse sin tocar la celda. Esa noche, un tipo encapuchado recorre las calles hasta llegar a su destino, la casa de los Dover. Es ahí donde podemos ver su rostro. Es el sospechoso de la vigilia. Grace se despierta por el ruido creyendo que se trataba de Ralph, aunque las pisadas la llevan a la habitación de Anna. Hannah. Alarmada, la mujer convoca al detective Loki y le cuenta lo sucedido, mas él no se toma demasiado en serio su declaración por lo medicada que está. Cuando ella le muestra el sótano, el detective se sorprende por la cantidad de alimentos y suministros que hay, incluyendo cajas de munición. Where is your husband, Mrs. Dover? I was gonna ask you. He's been out searching with the police for Anna, which you should be doing right now. Pues estará ayudando a la policía de otra ciudad porque Loki no lo ha vuelto a ver en la comisaría. Keller está escondiendo algo. El detective se dedica a seguirlo viendo cómo estaciona su auto en una tienda de vinos y luego se baja para continuar a pie a otro lugar. Al ver el auto del detective, Keller da media vuelta y se adentra en el bar. A los segundos, sale con una botella dirigiéndose directamente al detective y preguntándole por qué lo está siguiendo. Sin otra opción, Loki le pregunta a dónde iba antes de entrar a la tienda, a lo que el hombre responde que pretendía dar un paso antes de romper su racha de casi 10 años de sobriedad. Al ver al detective,
terminó por tomar una decisión. Poco convencido, Loki le pregunta por la bolsa de lejía mediana vacía en su sótano, además de las mentiras que le ha dicho a su esposa. Muy seguro, Keller contesta que usó la lejía para enterrar a su perro el año pasado. En cuanto a lo otro, es mejor decir que está ayudando a la policía que admitir que merodea por la ciudad sin saber qué hacer con su vida. El detective entonces le pide que se quede en casa, alegando que su hija lo necesitará sano y salvo cuando vuelva. Ofendido, Keller le recuerda que han pasado 6 días desde su desaparición. 6 días en los que ella se ha preguntado por qué su padre no ha podido rescatarla. Do you understand that? Me, not you, but me! Every day! So forgive me for not going home to have a good night's rest! Tras desahogarse, el hombre regresa a casa precisamente a descansar hasta que es despertado por su pequeña Ana. Por fin, ha encontrado su silbato. Volviendo con el detective Loki, este busca información sobre el difunto padre de Keller, un carcelero de la prisión local que se acabó desviviendo en su apartamento cuya dirección aparece en el artículo. De esta forma tan abrupta regresamos con Keller, quien se encuentra alargando el calvario de Alex. Con agua hirviendo cayendo sobre su cuerpo, Alex confiesa que solo quería jugar, pero que él nunca vino. Frente a este acertijo, su torturador pretende seguir castigándolo aunque ya está empezando a pasarle factura mentalmente y ruega que Dios le dé fuerzas. Es entonces que escucha un auto estacionándose afuera. Es el detective Loki. Luego de ordenarle a Alex que permanezca callado, Keller se hace el dormido junto a una botella de licor para engañar al detective. Igualmente, se pregunta por el paradero de Alex, por lo que Keller no tiene otra que darle un tour por el edificio, rezando porque no encuentre el baño. Hello? The guy that you were looking for was just here. He saw me watching him and ran. Salvado por la campana. Gracias a la placa de su auto, el detective encuentra la casa del sospechoso llamado Bob Taylor. Este comete el error de hacerse el desentendido, aunque Loki le recuerda muy bien su rostro. Al inspeccionar la casa, Loki se fija en que las paredes están cubiertas de dibujos sobre laberintos, además de la cabeza cercenada de un cerdo en el lavaplatos. Pero lo peor, sin dudas, son las cajas repletas de ropa infantil ensangrentada y serpientes vivas. Entre la sangre y las criaturas, encuentra un cuaderno de dibujos con una frase peculiar. Si resuelves todos los laberintos, puedes regresar a casa. En la comisaría, Loki le muestra fotos de la ropa ensangrentada a los Birch, quienes reconocen que le pertenecía a su hija. Keller pasa por la misma prueba y se quiebra al ver que también hay ropa de su querida Ana. You wasted time following me. You let this happen. En casa, Ralph le pregunta a su padre si es verdad que su hermana murió, dado que Elisa le habló de la ropa. El hombre lo silencia de inmediato, ordenándole que no le diga nada a su madre hasta que no haya un cadáver. Hay esperanzas de encontrar a Ana. Sin embargo, Ralph ya ha perdido sus esperanzas y culpa a su padre de estar persiguiendo fantasmas en vez de acompañar a su familia. De regreso con Loki, lo vemos vigilando a Taylor mientras está dibujando un montón de laberintos. El detective cree que estos laberintos podrían llevarlo a las niñas secuestradas, aunque el sospechoso lleva 3 horas en eso. Con su paciencia al límite, Loki interrumpe a Taylor y le pregunta a punta de golpes dónde está Ana y Joey. Los guardias aparecen rápidamente para detenerlo, resultando en un forcejeo en el que Taylor se hace con una pistola. Mientras Loki se lamenta de haber arruinado la investigación, un embriagado Keller le confiesa a Alex que ya no sabe qué hacer. Quizás sea hora de renunciar a su hija. Todo empieza a cobrar sentido. Por desgracia, eso es lo único que Alex dice antes de castigar a su verdugo con el silencio. A falta de opciones, Keller se presenta en casa de Holly y le pide perdón por asustar a su sobrino el otro día, pues cree que por esa razón ha huido de la ciudad. Ahora que confía en él, Holly le cuenta que ella y su marido eran personas muy devotas
al menos hasta que su único hijo murió de cáncer. Fue entonces que adoptaron a Alex, lo que significa que no es su sobrino realmente. En eso la señora le comenta que la tartamudez de su hijo se debe a un accidente que tuvo de niño con unas serpientes de su padre. Otra pista. En medio de la conversación, Keller se fija en el periódico del día con Taylor en primera plana. Hasta ahora, no sabía lo que había pasado con él. Por su parte, Loki sigue culpándose por la muerte del presunto asesino y trata de encontrarle sentido a sus laberintos. Pese a esto, su jefe le aclara que esta vez perdió. Así que lo mejor que puede hacer es pasar página y continuar con su vida. No le vendría mal conocer a una mujer. Después de su ataque de ira, el detective reconoce que el laberinto dibujado de Taylor coincide con un medallón que llevaba el cadáver en el sótano del sacerdote. Justo en ese momento, lo convocan a casa de Taylor para mostrarle nuevos hallazgos. Un par de maniquíes infantiles enterrados en el jardín y las pruebas del laboratorio que evidencian que la sangre sobre la ropa en realidad provino de un cerdo. A esto hay que sumarle Encontrando al hombre invisible, un libro en manos de Taylor que trata sobre un sospechoso teórico al que acusaron de secuestrar niños. Resulta que en su infancia, Taylor fue secuestrado por 3 semanas. Si bien logró escaparse, el trauma y las drogas que le hizo consumir su secuestrador hicieron mella en él. Es decir, es un imitador del hombre invisible. Sin embargo, Loki mantiene sus dudas sobre Taylor y es que los padres de las niñas reconocieron su ropa. Por una corazonada, el detective se cuela al patio trasero de los Dover, donde encuentran un calcetín de Anna y las huellas de Taylor. Al poco tiempo, los Dover recibieron la noticia de que Joey apareció y se encuentra en el hospital. Pese al estado de la niña, Keller y Grace insisten en preguntarle por Anna. Recordando lo que vivió, Joey señala que Keller estuvo con ellas. Él fue quien las secuestró. Confundido, el hombre emprende la huida ante un recién llegado Loki, quien ya sospecha que se dirige al edificio de su padre. Una vez ahí, el detective no encuentra a Keller, sino una celda de madera con alguien dentro. Por su lado, Keller visita nuevamente a Holly con la excusa de hacer reparaciones en casa a manera de disculpas, aunque sus ojos dicen otra cosa. I don't want to have to hurt you. I know they were here. Put your hands on your head and turn around. Todo este tiempo, la inocente y amable señora Holly había sido la culpable. Con pistola en mano, Holly lo obliga a esposarse y a beber de un tranquilizante, amenazando con negarle ver a sus hijas si se rehúsa. Mientras el hombre empieza a sentir mareos, la señora le cuenta que su marido tenía esa misma expresión hasta que secuestraron a su primer niño. ¿Recuerdan el cadáver en el sótano del sacerdote? Ese era el marido de Holly. Juntos secuestraron a un montón de niños como venganza contra Dios por haberse llevado a su hijo. Alex fue su primera víctima, seguida de Taylor. Algunos crecieron para convertirse en adultos traumatizados como ellos y otros no pudieron vivir para contarlo. Making children disappear is the war we wage with God. Makes people lose their faith. Turns them into demons like you. Dicho eso, la asesina le confiesa que Alex nunca tocó a Anna y a Joey. Él solo quería llevarlas a pasear. Holly decidió quedarse con ellas un rato más. Siguiendo órdenes de la asesina, Keller mueve el viejo auto que ocultaba un pozo en el patio, la celda de su hija. O al menos lo fue, porque Holly escondió a las niñas en ese lugar cuando la policía estuvo merodeando. Get in there. You want me to get in there? You're gonna have to shoot me. Mientras Keller se lanza al pozo, Holly le recomienda que se haga un torniquete en su pierna. Le gustaría que siguiera respirando para ver el cadáver de su hija. Wait. Con la tenue luz de su linterna, el hombre encuentra un objeto bastante familiar para él. Poco después, Loki se pasa por casa de Holly para informarle que han encontrado a Alex. Como ella no responde, el detective abre la puerta y merodea por la casa, fijándose en un retrato del marido de Holly. Lleva el medallón del laberinto. Con su pistola preparada, el detective avanza hasta una habitación donde ve a Holly inyectándole una sustancia a Anna.
Sabiendo que es su fin, la asesina le pide que le incineren con tal de no ser encerrada en un ataúd. Con Holly muerta, Loki se lleva a una debilitada Anna al hospital antes de que sea demasiado tarde. Al otro día, se anuncia que Alex ha regresado con su verdadera familia y recuperó su nombre original. Asimismo, se reporta que Keller sigue desaparecido. Entonces, Loki aparta el diario para recibir la visita de una niña muy agradecida con él, Anna. Tras eso, Grace se queda para hablar con él, aclarándole que Keller no la ha contactado. Recuperar a su hija le costó a su marido y así lo encuentren, él sería enviado a prisión por lo que le hizo a Alex. I miss him. He did what he had to do to find Anna, and I thank God for that. Más tarde, durante la inspección de la propiedad de Holly, el detective Loki escucha un sonido proveniente del jardín.